Bien, vamos a iniciar la clase del 22 de julio del 2020 y la clase de hoy tiene que ver justamente con, nos quedamos en niveles organizacionales y los niveles organizacionales son la base de las estructuras conceptuales de los orígenes de la biología. A continuación vamos a ver las diapositivas del método científico. De manera tal que el método científico es un método riguroso para hacer observaciones de fenómenos específicos y buscar el orden en que se basan dichos fenómenos. Cuando nosotros nos referimos a la biología como tal, como una de las ciencias fuertes o una de las ciencias base, la biología trae consigo toda una serie de situaciones que podemos nosotros encontrar en la naturaleza y que por supuesto debemos de explicarlo de acuerdo a las bases teóricas, a las bases teóricas del método científico. Buenas tardes, Miss. Entonces, estamos revisando lo del método científico. Y Disculpe que la interrumpa, solo estamos usted y yo. igual estoy grabando porque recuerde que cuelgo yo la clase en el canal. Sí, lo que pasa es que creo que todos mis compañeros están a través del Zoom, entonces lo que voy a hacer, si usted me permite, escribirle por el grupo para ver si se Ya, puede. escríbale por favor, porque el problema es que por algún motivo ese icono no me está trabajando. Entonces yo le envié a campus virtual a todos un Sí, es que comunicado. recién me di cuenta ahorita, no sé a qué hora, pero recién me di cuenta Yo ahorita. eso tengo que decirles a ellos, ¿no? Todos tienen que estar pendientes del campus virtual, porque es en el campus virtual en donde se generan comunicados, y si por A o B motivo no trabaja un link, pues habrá que activar otro, pero la clase no puede perderse. Y de cualquier manera, yo grabo la clase y la cuelgo en el canal de YouTube para que puedan todos visualizarla y que sepan qué es lo que se está avanzando. No hay otra forma. Sí, igual Y ahí le escribe usted por interno, ¿no? Hasta sí, eso ya, creo que ya se han de unir ahorita. se siguen grabando los conceptos. Entonces la biología responde al método científico, al igual que las otras ciencias, al igual que la química, al igual que la física, al igual que la matemática. Porque todas estas ciencias básicas responden a la observación, a estos pasos o 6 elementos relacionados al método científico. Responden a la observación, a la pregunta, a la hipótesis, a la predicción, a la experimentación y a la conclusión. De manera tal que en el texto base que todos tienen conocimiento, el texto de biología de Audersey, ahí tenemos un par de casos de estudio que están colgados que además se les ha pedido unas tareas en su campus virtual. Y uno de ellos es el caso de estudio del experimento de Reddy. Entonces, hay varias cosas que podemos... Licenciada, Sí, dígame. buenas tardes. Mi compañero Isaac Villamar tal vez no se pueda conectar el día de hoy porque tiene problemas con el audio Eso y no, verá, eso no la importa. cámara. Vea, vuelvo a insistirles, ustedes tienen que estar siempre pendientes del académico, porque si por algún motivo el sistema no trabaja en alguna ventana, yo buscaré el mecanismo de activarlo con esa cuestión del código del Zoom. Y ustedes, además de eso, siempre van a tener una clase colgada en el canal de YouTube, porque hay que avanzar. Entonces, los problemas son múltiples, pero hay que buscarle la solución. Bien, entonces el experimento de Reddy justamente hace alusión al método científico. Y Reddy fue un investigador
que busca demostrar cuál es el origen o si la vida surge espontáneamente. Y como se busca demostrar esto, se hizo un experimento con un pedazo de carne. De manera que la carne se queda tapada y luego se descubre. Y hay variables en torno al experimento de Reddy. Variables que, por supuesto, siguen estos pasos o estos elementos del método científico. Entonces, primero Reddy tuvo que observar si el pedazo de carne, por ejemplo, empezaban a aparecer organismos. ¿Y cuáles eran las circunstancias de aparición de los organismos? Luego se establecen las preguntas. Preguntas que van a conducir al investigador hacia la hipótesis. En este caso, la hipótesis fue si las moscas producen o no los gusanos. Y si se mantienen alejadas de la carne, se evitará la aparición de los gusanos. Esa es una pregunta. Esta hipótesis nos va a poder luego proyectar hacia una predicción. Una predicción que puede ser que determine, ¿no?, nuevas variables durante el paso de la investigación. Entonces, en el experimento de Reddy, la primera variable experimental es si la gasa impedía el acceso a las moscas. Variables controladas fueron el tiempo, la temperatura y el lugar. Y finalmente, luego me generan los resultados. Y eso me va a pedir o me va a generar la conclusión. Ahora, ¿hacia dónde queremos llegar en realidad con la explicación de la biología? Finalmente nosotros conocemos que los seres vivos son una estructura organizada y es bastante compleja. En razón de esto, hay que probar cuáles son esas variables de afectación. Segundo, es importante analizar los materiales y la energía que podemos recibir del medio. Esas son las características de los seres vivos. Si usted lo quiere pensar o si usted desea analizar, las características han respondido ya a una serie de experimentos que han hecho los científicos y que como conclusiones nos generan las afirmaciones que hoy en día tenemos con respecto a la biología. Por ejemplo, se ha descubierto el ADN y el ADN es justamente la cadena genética que identifica las especies. Ya nosotros en la clase anterior aprendimos que existe un nivel organizacional y dentro de este nivel organizacional parto yo con los átomos, las moléculas, parto yo desde el concepto de célula. Células que luego van formando tejidos, de ahí van formando órganos. Esa es la estructura, ese es el génesis en realidad del conocimiento y de todas las asignaturas científicas, ¿no? A partir de los conceptos básicos. Entonces, el ADN, que es la cadena genética, es justamente producto de una investigación larga y extensa sobre la información genética celular, la información que contiene la célula. Finalmente, los seres vivos en todos estos experimentos son tomados como un todo, porque presentan la capacidad de evolucionar. Entonces, Reddy aporta con su teoría y aporta con su experimento. Y podemos notar de ese experimento que la observación es el primer paso, porque nos lleva a dar varias respuestas a cómo ocurrieron los eventos. Y luego de que elaboramos un listado de posibles respuestas de por qué ocurrió un evento,
ahí yo puedo, con el razonamiento, formar una idea más clara que me va a conducir a la hipótesis. La hipótesis es una suposición basada en observaciones anteriores y por supuesto nos va a esclarecer o nos va a dar una posible respuesta a la pregunta. Pero esta hipótesis debe ser afirmada o negada al final del proceso de experimentación. No podemos en el transcurso de la experimentación perder de vista la hipótesis, porque finalmente la hipótesis es lo que nosotros deseamos comprobar o simplemente eliminar o decir, esta hipótesis es falsa, no es cierto lo que se está afirmando. ¿Qué pasa con las predicciones? Las predicciones son muy aliadas también de las ciencias matemáticas, porque yo puedo predecir en función también de una recopilación de datos históricos. Entonces, ahí cabe el ejemplo del caso del vínculo de la presencia de carbono en aquellos depósitos o inclusive en las mismas capas de hielo de los polos. Nos permite determinar el número de años o las edades en realidad de la zona, de la Tierra como tal. Y este historial de datos o la recopilación de datos, más el uso de herramientas matemáticas, estadísticas, es lo que me permite predecir ciertos eventos con el paso de los años. Un ejemplo muy notorio es el incremento de la temperatura ambiental. Entonces, podemos registrar o hacer una data estadística de la temperatura, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Y con esa data, proyectarnos de aquí a 4 años, incluyendo variables como por ejemplo, el incremento de las concentraciones de CO2, ocasionado por un aumento de un determinado porcentaje de vehículos o del campo industrial. Porque se conoce a través de todas las investigaciones ambientales que justamente estas son las fuentes principales, la una fuentes fijas y la otra son fuentes móviles. En el caso de las empresas, fuentes fijas, y en el caso de los automotores, fuentes móviles. Entonces, esa recopilación de datos de emisiones de CO2 de fuentes fijas nos permite hacer un análisis estadístico. ¿Qué va a suceder dentro de 5 años, 6 años? ¿Cuántos irán incrementando las concentraciones de CO2? Entonces, eso forma parte de la predicción. Por lo tanto, en todos los experimentos entra a formar una parte importante mucho de las herramientas estadísticas y matemáticas. La experimentación, en cambio, me va a permitir sostener o refutar la hipótesis, que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero el experimento también responde a un modelo matemático. Un modelo matemático para la replicación de los experimentos. Porque hacer un solo experimento no es suficiente para poder llegar a una conclusión generalizada. Es necesario aplicar modelos matemáticos que me permitan evaluar cuántas veces debo de realizar el experimento y de ahí poder extraer nuevas observaciones y poder llegar a resultados verificables y confiables. Los experimentos simples, en cambio, establecen un solo factor, pero la mayoría de experimentos tienen una base de 2 a la K. ¿Qué significa ese 2? Ese 2 es la base y la K es el número de veces que deseamos experimentar. Nuevamente, vuelvo a repetir, es un modelo matemático.
aquí ya tenemos el caso del experimento. Por favor, chequear en sus textos el experimento de Reddy y va a quedar como tarea. Hay un dato muy importante que deseo insistir y recomendar. Ustedes tienen que estar atentos a la plataforma, al campus virtual. Atentos por diferentes razones o diferentes motivos. Primero, porque ahí se publican todas las tareas. Y publicándose todas las tareas, ustedes tienen normalmente un espacio de 10 días a 12. Y es necesario que ustedes en ese intervalo solucionen todos los problemas. No van a encontrar tareas de un día a otro. Siempre habrán espacios de 12 días. Y siempre ustedes tienen que accionar el botón de enviar. Por favor, esto es importante. Cuando hay problemas en las plataformas o en las entradas, sean en mis entradas o en las de ustedes, hay que buscar el mecanismo de poder hacer la clase. Entonces, yo siempre voy a dejar la clase grabada en el canal de YouTube que está publicado en el campus académico virtual de la materia. Usted puede entrar a ese link y ahí encontrará las clases de los días que le corresponden. Porque tenemos que avanzar y lastimosamente el sistema no nos permite completar las 3 horas en verdad que dura la clase. Hay además, por si acaso, un banco de preguntas. Y ese banco de preguntas deben de resolverlo. El banco está activado con 4 intentos. Entonces yo les sugiero que primero ustedes chequen las preguntas, las respondan aparte y luego ustedes hacen la contestación en el sistema, en la plataforma como tal, porque eso también es una nota. Hay un foro que va a quedar. Entonces, los foros van a estar activados para que usted suba archivos que sustenten lo que usted está firmando. Entonces, hay un par de casos de estudio en la unidad 1, que es el caso de estudio sobre la biodiversidad, me parece, y los lupinos. La biodiversidad es amenazada por actividades humanas. Ese caso de estudio, por favor, ustedes deben de leerlo. Y una vez que lo lean, deben de responder y sustentar su respuesta. Puede ser sustentada con 2 archivos sin mayor inconveniente. Yo he dejado eso programado para 3 archivos, 4 archivos. Y el otro caso también que tenemos, ya eso es el de Reddy, sí. El de Reddy y el de biodiversidad. Bien, continuando con el material de la clase, hay una característica importante también que tenemos los seres vivos, aparte de que son complejos, que están organizados, aparte de que además todos ellos mantienen estructuras complejas, que los seres vivos también completan un ciclo de vida. Aparte de eso tenemos un término nuevo, que es la homeostasis. Y la homeostasis es una característica en la cual el ser vivo adquiere equilibrio con el entorno. Y el ser vivo autorregula las condiciones internas frente a lo que está en el exterior. Un ejemplo, la homeostasis va a trabajar sobre nuestros cuerpos cuando, por ejemplo, lleguemos a un clima frío. Nuestro cuerpo se va a regular, pese a que lleguemos con abrigos o lleguemos muy, muy arropados, nuestro sistema biológico se va a tratar de equilibrar con el medio.
Y ahí interviene Oh, ¿dónde vas? esta situación o esta Ok, característica. anda a la casa de tu mamá. Dile que El te deje crecimiento, por pagarme. favor, voy a Yo apagarle ayer le di a esa vaina y todavía no ha cancelado. Mariscal, por favor, apague su micrófono. Salvo que tenga alguna pregunta de clase. Listo, gracias. Entonces, el crecimiento también es propiedad de todos los seres vivos. Y gracias a todos estos experimentos de los científicos, nosotros conocemos que los seres vivos respondemos ante estímulos. Un ejemplo, como les mencionaba, es el estímulo de la temperatura. Pero en el momento en que el cuerpo empieza a trabajar para poder regular la temperatura del exterior, ahí interviene la característica de la homeostasis. Finalmente, los seres vivos poseemos la capacidad de reproducirnos. Y ahí es muy importante el tema del ADN. ¿Qué más tenemos que nosotros conocer? Existen 5 reinos: el reino Monera, el reino Fungi, el reino Plantae, el reino Protista y el reino de los animales. Entonces son 5 reinos. Eso nos han venido enseñando. De manera que, por definición, los Monera son organismos unicelulares y procarióticos, y la mayor parte de ellos están rodeados por una pared celular gruesa. Mientras que los protistas, ellos son células eucarióticas grandes y son generalmente únicas. Algunos protistas pueden realizar la fotosíntesis, pero en cambio otros pueden absorber sus alimentos. El Plantae sabemos que son las plantas, por lo tanto ellas tienen la capacidad de ejecutar la fotosíntesis y además las plantas son eucariotes multicelulares. Llamamos multicelulares porque, por ejemplo, hay células como el meristemo, que es la célula que se encarga de la reproducción y del crecimiento como tal de la planta, ¿no? Del crecimiento tanto a lo alto como a lo ancho de la planta. Y hay toda una diferenciación de células diferenciadas y células no diferenciadas. ¿Justamente para qué? Para poder definir en la planta las funciones. Ese es el caso de las diferenciadas. Y hay células no diferenciadas que parten del meristemo y por supuesto se encargan del crecimiento de la planta. Con respecto al reino fungi, lo que podemos decir es que este es el reino de los hongos, y los hongos generalmente absorben sus alimentos y lo hacen de restos orgánicos. Restos orgánicos que pueden ser plantas o pueden ser animales. Hay toda una variedad de hongos comestibles, pero así también hay una variedad de hongos que no son comestibles y lo que es más son venenosos. Finalmente, el reino Animalia, que es el de los animales, podemos ver que hay toda una variedad de tejidos y de órganos que conforman a las especies que existen en este reino, y la mayor parte de los animales son móviles, y además ellos también responden a estímulos. Bien, entonces, ¿cuál es una de las primeras conclusiones? La materia habla de la historicidad de la química y de la biología. Por lo tanto, esta historicidad se remonta al origen de las ciencias de la vida. Porque el ser humano siempre está tratando de explicar por qué sucedieron las cosas, ¿no? Los eventos, los fenómenos. Y está buscando una explicación científica. Entonces, la biología es una de las ciencias que se ha desarrollado a partir de la aplicación del método científico.
Y, por ejemplo, nosotros podemos descubrir el funcionamiento del cerebro, cómo trabajan, por ejemplo, los ecosistemas, un bosque. Podemos también aprender de qué manera los vegetales pueden captar la energía solar. Y podemos de esto también incluir reacciones químicas, la fórmula como tal de reacción química de la fotosíntesis. Eso es una de las bases importantes del desarrollo de la vida y del reino plantae, que es lo que hemos estado mencionando. Finalmente, la biología es una ciencia, y es una ciencia que busca explicar el origen del ser vivo y las leyes que en realidad lo gobiernan, unas leyes que están también fundamentadas en la física y en la química. Y física y de la química aplicada también a los factores abióticos, a los factores que no tienen vida. Hay un gráfico importante y me gustaría mostrárselos. A ver, déjenme. A buscar la pizarra. Por favor, confirmen si pueden ver la pizarra. Sí. Sí pueden, ya. Yo les había dejado a ustedes una tarea de un ecosistema, ¿no? No, porque eso creo que recién estamos cubriendo. De la célula. Una tarea de los ecosistemas. No, dejó tarea de la célula. A dibujar la célula animal y vegetal. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Partimos del concepto de ecosistemas. Lo del experimento de Reddy, sí, por favor, léalo. Y también lo del caso de estudio, de que la biodiversidad, ¿por qué está siendo afectada? Eso tiene que subirlo a la plataforma. Los ecosistemas normalmente tienen dos tipos de factores que intervienen. El factor biótico. Déjenme ver si lo acerco más. Ahí pueden ver, sí, ¿no? Pueden visualizar la pizarra. Sí, ya. Entonces, el factor biótico y el factor abiótico. Ambos tienen que interactuar. Y esto es lo que nos explican las asignaturas bases de la química y de la biología, de la química y de la física. Entonces, el factor biótico tiene que ver con la vida. Por eso es vida. Mientras que el factor abiótico, déjenme reubicar esto. Es todo el conjunto de elementos inertes. Elementos inertes como cuáles, como el agua, como el aire, como el suelo, como los minerales que están en el suelo, como por ejemplo, aquellos factores aquellos factores como temperatura, como humedad relativa, como presión, como por ejemplo el calor. Todos esos son factores que los analizo desde el punto de vista químico y que forman parte del factor abiótico que
hace relación o interacciona con la vida, Y la vida o el factor abiótico, que son los 5 reinos, el moner, el fuyi, el plantae, el procariótico, los 5 reinos, ellos habitan en un ecosistema como tal. Entonces, ¿cuál es la definición apropiada? Y nos recordará el cuadrito de la primera clase, ¿no? El ecosistema es un lugar determinado en la Tierra que tiene ciertas condiciones abióticas y que permite la vida de este factor biótico. Preguntas, por favor. Preguntas. Ninguna. Ninguna, está claro. Sí. Bien, entonces hay una tarea que va a quedar en la que ustedes van a seleccionar un ecosistema, el que más les guste. Puede ser un bosque caducifolio, puede ser un desierto, puede ser un pastizal, puede ser un humedal, puede ser una laguna, puede ser un lago, puede ser un río, y van a analizar y a determinar cuáles son las especies que habitan en este ecosistema, dónde está ubicado físicamente el ecosistema y cuáles son los factores abióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a determinar presión, temperatura, humedad, la lluvia. Ese es otro factor, otro elemento abiótico, la cantidad de lluvia, los milímetros al año que caen en ese lugar. Porque esto tiene que ver o está íntimamente ligado con el suelo. Y el suelo también tiene a su vez su composición característica. De ahí que usted tiene toda la gama de conceptos que nos han venido enseñando. Por ejemplo, los suelos rocosos, los suelos humíferos, los suelos con cal, el suelo tipo humus. Entonces, ustedes tienen que definir el tipo de suelo. La condición del aire también es muy importante. ¿Qué tipo de posibles cambios se están? Ya esto termina en 10 minutos la clase, ¿no? De manera que si se cierra es por lo que ya el tiempo ha fenecido. Mismo una pregunta antes de que se pueda cerrar. Este deber hay que hacerlo en un documento y usted va a subir Sí, para subir a la plataforma, así es. el foro también lo va a subir, o sea, para nosotros comentarlo. No, pues lo voy a subir ya mismo. Ah, ya. Sí, ya mismo. Por favor, prendan sus cámaras para hacer un print screen de pantalla. Miss, el deber es buscar un ecosistema, ¿no? Ustedes escogen un ecosistema y van a describir los factores bióticos, las especies, y los factores abióticos que inciden o que caracterizan a ese ecosistema. Ok, Miss. Ya, y aparte no se olvide lo del experimento de Reddy. También usted tiene que subir un resumen del experimento de Reddy y contestar el foro sobre la biodiversidad. El foro va a aparecer en tipo blog. Usted ahí debe de escribir todos sus comentarios y además anexar los documentos de respaldo de los comentarios. Y no se olvide, por favor, yo le ruego que usted esté pendiente siempre del académico. Porque en el académico yo publico, si la conexión tiene
los códigos, o si hay algún tipo de inconveniente con la plataforma usual. Tiene siempre, por favor, que conectar el campus virtual. Y ahí puede usted verificar la manera en que se da la conexión. Usted tiene también a su disposición el canal de YouTube y allí va a quedar grabadas todas las clases, absolutamente, porque inclusive si usted no se puede conectar, va a quedar grabada la clase y quien no se pueda conectar la puede mirar, ¿no? Sin ningún problema. Señorita, una pregunta, una consulta, disculpe. Diga pronto porque quedan 7 minutos. Ya, el documento es el deber. ¿En qué formato se lo puede subir? Es que lo que pasa es que el deber pasado PDF. a mí se me dificultó bastante. Yo lo escaneé y no lo podía subir porque era muy pesado. Claro, Incluso, así es. no, pero estaba en PDF, igual estaba muy pesado. Usted tiene que, lo que sea que vaya a subir, las fotos, usted puede poner una foto, pero esa foto la corta y le hace un pegado especial. Y ahí la vuelve a pegar. Y en el pegado especial le va a aparecer las opciones JPG, pero siempre tiene que hacerlo en un documento en Word. Y el Word, de ahí se lo pasa a PDF. Le dice guardar como y pone la opción PDF. Pero antes de hacer eso, asegúrese que cada foto o el comentario suyo para mí es mucho más importante. Usted puede colocar su comentario y ahí ya no ocupa espacio en memoria. La plataforma tiene la orden de subir documentos en PDF y documentos en Word, pero de hasta 500 kilovatios. 500 KB. 500. Sí, yo lo había escaneado y no podía subir. Tuve que tomarle una foto para poder subirlo en PDF. Porque Ya, no podía. ahora si usted escanéele, cuando salen los ppm, escanéelo a menos de 100 ppm. Menos de 100, o sea, eso es un escaneado a baja resolución. Ya, ok. O sea, todas esas consideraciones tiene que tomar antes de subir a la plataforma cualquier tarea. Si va a escanear, tiene que escanearlo a baja resolución, a 75 ppm, puede ser, ¿no? Yo le tomé una foto y lo mandé porque no podía escanearlo. Por ejemplo, la foto no va a llegar, porque la plataforma está autorizada a subir PDFs y Word. No, es que yo lo había convertido en PDF. Bueno, la foto la pegué. Ya, eso, por favor, tomen en consideración. Hay un banco de preguntas que ustedes tienen que responder. Ese banco de preguntas está en el lado izquierdo, en la parte inferior. Respondan todos los bancos de preguntas primero. Y luego hacen ustedes el ejercicio en la computadora, porque eso también tiene un puntaje. El examen van a ser tomadas preguntas del banco de preguntas. Disculpe la redundancia. Y el examen solo va a durar 1 hora. Usted no puede pretender en esa hora querer abrir las diapositivas para ver dónde está la respuesta. Eso no trabaja así. Usted tiene que bajar todas las diapositivas que se está subiendo, leer, analizar, y con eso usted responde al banco de preguntas primero. Y luego que responde al banco de preguntas en borrador, ahí usted hace el intento en la computadora. Para que de esa manera ya no haya errores. Igual se ha dejado programado hasta 4 intentos. Luego de 4 intentos se va a cerrar el sistema y le va a calificar malo, ¿no? Entonces usted, por favor, active. Primero vea las preguntas, contéstelas y luego haga usted su simulación en la computadora. Y baje todas las diapositivas, eso es muy importante.
tiene que bajar todas las diapositivas. Y estar siempre pendiente del campus virtual, porque es allí donde yo le anuncio, la clase de hoy, 22, 23, se va a generar en tal sitio. Porque ¿quién es presidente de ustedes? Coraima Torres. ¿Quién? Coraima Torres. Yo, licenciada. Coraima. ¿Cuál es su correo? Porque eso también es otro mecanismo, que yo por correo le escriba a usted si hay algún inconveniente, pero usted prométame estar. ¿Cuál es su correo? Que ya se va a terminar, rapidito. Coraima. Coraima. Punto. Torres. @ug.edu.es. Ya, entonces es coraima.torres. RO, ya, yo le envío por favor a usted siempre razones de qué pasa con la conexión, usted tiene que estar pendiente. Por lo pronto, Listo, bueno, voy a cerrar la grabación, ya solamente queda 1 minuto.